Empezamos a grabar. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro curso. Y lo primero que vamos a hablar en general acerca de cómo vamos a entender o cómo se entienden por parte de algunos autores esto de los procesos de investigación, en particular, por cierto, en lo que a nosotros nos importa, que es el ámbito de la educación. Todo proceso de investigación parte por la curiosidad. Eso es el motor de inicio de un proceso indagativo. La curiosidad por conocer más y mejor, más y de mejor manera, algún ámbito, algún fenómeno, alguna cosa que a nosotros nos importe. En educación, por cierto, lo que nos importa es especialmente y fundamentalmente el cómo los estudiantes aprenden y cómo los estudiantes aprenden mejor. Y también nos hacemos preguntas también respecto de cómo los estudiantes están aprendiendo y si lo que estamos haciendo va bien encaminado o mal encaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en este mono lo que hay son distintos ámbitos de un proceso de investigación que está asociado a la investigación científica en el área de las ciencias biológicas, por ejemplo, la curiosidad de un niño mirando un bicho con una lupa, la cosa astronómica, las tribus urbanas, los estudios que tienen que ver con los movimientos, con la sociedad en general, la etnografía, esta foto acá abajo, que es como el inicio de todos los procesos de investigación social, y también un poco de investigación asociada a la sociología y a la distribución de los distintos grupos sociales dentro de una sociedad. Como sea, cada uno de estos puede ser un objetivo de estudio y que va a obedecer a nuestros propios intereses. En educación, por cierto, como les decía, nuestros procesos de investigación están vinculados con el aprendizaje, cómo nuestros niños, nuestras niñas, nuestras jóvenes logran incorporar lo que se define o se ha definido como el aprendizaje esperado. Y también, por cierto, también viendo un poco más allá del aprendizaje, es cómo nuestros estudiantes logran adquirir las competencias que se han definido para el nivel o el curso que están realizando. En matemática, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje perfectamente, o son, no perfectamente, que son ciertos niveles de conocimiento y destreza para poder manejarse con toda la nomenclatura y el manejo de la matemática. Pero también se persiguen otras cosas, como son competencias que en el ámbito del razonamiento lógico, en el ámbito de la resolución de problemas, en el ámbito de la comprensión de nuestro entorno. Es decir, hay cuestiones primarias y cuestiones que son secundarias en lo que nosotros perseguimos como objetivo de aprendizaje. Ahora, investigar es, según la RAE, hacer diligencias para poder descubrir algo. También hay ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Alguien se le quedó un micrófono abierto? No, mi profe, disculpe. No problema. Entonces, para la RAE también el proceso de investigación es la realización de actividades intelectuales, o sea, teóricas, y también experimentales, de un modo sistemático, o sea, que tiene un sistema, que tiene un método, y que tiene el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ahora, la investigación, ¿cómo surge, cómo se inicia? A través de la curiosidad. Aquí lo tenemos. El motor original de todo proceso de investigación es la curiosidad. Y la curiosidad que puede ser se puede definir como una experiencia, porque la curiosidad nosotros la sentimos, la vivimos, que no necesariamente tiene una intencionalidad en el sentido, ¿cómo podríamos llamarlo? Una intencionalidad consciente. ¿No? No necesariamente somos conscientes de las razones o de lo que guía nuestra curiosidad. Pero el hecho concreto es que la curiosidad existe, la experimentamos. Y la experimentamos desde nuestros primeros, desde muy pequeños, de chicos, y es algo que se mantiene en el tiempo, en toda nuestra vida.
Y a partir luego de esa necesidad, o sea, de curiosidad, surge la necesidad de generar conocimiento. En nosotros lo que buscamos en un proceso investigativo es es saber, saber algo. Normalmente este saber está asociado al cómo, al por qué, ¿no? Son estas las preguntas que nos guían. O sea, ir a descubrir cómo son las cosas y por qué las cosas son así. Aquí, cuando hablamos en el por qué, estamos en lo más explicativo. Cuando hablamos del cómo, quizás estamos un poco más en lo más descriptivo. Son distintos niveles, pero básicamente lo que son niveles que describen esto que se persigue, que es esto de saber. También la necesidad de desarrollo tecnológico, ¿no? Aquí hablamos de investigación, investigación más bien aplicada, ¿no? La investigación aplicada apunta a satisfacer necesidades que están por la línea de la tecnología, es decir, cómo, por ejemplo, mejorar algún proceso que puede ser un proceso productivo u otro, eh, o también cómo mejorar nuestra vida cotidiana. Y ahí entra la tecnología. Y la tecnología es, por cierto, en la rutinización de ciertos procesos que nos ayudan a enfrentar desafíos en nuestra vida permanente y cotidiana. En esto también, en la de la investigación aplicada, nosotros podemos caer en educación. Y en educación se hace investigación aplicada cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos mejorar metodologías? ¿No? Cuando en educación nosotros decimos que queremos mejorar metodologías, estamos hablando, o la metodología, si ustedes quieren, es como el paralelo a la tecnología o al desarrollo tecnológico. Porque la metodología es un conjunto de acciones que nos permiten, que nos ayudan a mejorar, por cierto, algo fundamental en la educación que es a mejorar la enseñanza. O sea, la acción docente. La metodología nos ayuda o nos puede permitir encontrar el mejoramiento de la acción docente o de la enseñanza. ¿A través de qué? A través de prácticas, ¿no es cierto? De prácticas docentes. Entonces, uno dice, bueno, yo lo que quiero es un desarrollo que cae en la categoría de desarrollo tecnológico en educación, que adquiere la forma de la búsqueda de metodologías que me permitan mejorar la enseñanza y que tiene como expresión esta mejoría en la metodología, la práctica docente. Y aquí estamos en cuestiones muy concretas. Por ejemplo, uno puede decir, ¿cómo yo puedo hacer que un niño me resuelva, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver si lo escribo bien. Supongamos esto, ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces yo tengo esta expresión matemática y yo quiero que un niño sea capaz de encontrar la manera de, primero que le encuentre sentido, después que le encuentre aplicación práctica y además que encuentre la forma en que esto adquiere, digamos, adquiere consistencia matemática. Es decir, en el fondo es que sepa administrar una expresión como esta, que está dentro de un mundo distinto, que está dentro de un idioma y de un lenguaje diferente. Entonces, la pregunta pues, es que es muy válida y pertinente, es cómo yo puedo hacer que que esto sea comprensible para un estudiante. Bueno, y ahí empieza la pregunta o la respuesta a través del desarrollo metodológico y de la práctica docente y la definición de estrategias. O sea, cómo yo hago que esto sea posible. Entonces, la pregunta puede ser ya, yo creo que la estrategia A es la correcta, pero tengo que ponerla en práctica y tengo que evaluarla. Entonces, ahí estoy en un proceso investigativo, en definir la estrategia A como una práctica docente que, que tiene una metodología asociada y que sirve para mejorar la enseñanza de esto en particular,
y yo defino que lo que voy a hacer es, voy a ocupar la estrategia A, que puede ser cualquier estrategia. Puede ser basada en educación, basada en proyectos, o en problemas, que puede ser con educación entre pares, que puede ser cualquier cosa, cualquier metodología a la que a ustedes se les ocurra. Y yo aseguro que con esa metodología voy a mejorar el aprendizaje. Y que a través de la incorporación de una práctica docente. Entonces, eso en sí mismo plantea una investigación, ¿cierto?, que nace de la necesidad de mejorar, de una necesidad de mejora, ¿no es cierto? Y que cae en esto que nosotros aquí, yo le estoy llamando como la investigación aplicada. La otra es la investigación para saber, ¿no?, el cómo y el por qué. Bueno, y también tenemos resoluciones de problemas prácticos. O sea, acá que está un poco hermanada con esta de acá, que las dos apuntan más o menos a lo mismo. Yo puedo tener un problema práctico, que puede ser simplemente que los niños no entienden esto. No logro que los niños trabajen esto. Ese es un problema práctico. Entonces yo me planteo una solución. Planteo decir, mire, si yo hago esto, los niños van a aprender esto. Y esto implica una práctica docente, que es una metodología, y que persigue mejorar, y que mejora la enseñanza. Entonces, esa es una manera de cómo se puede mejorar o cómo se origina un proceso investigativo. Ahora bien, de todas maneras, todos los procesos investigativos parten con una cuestión inicial, que es una pregunta. Una pregunta que puede ser que puede ser una pregunta muy grande o una pregunta más bien pequeña, depende del tipo de investigación que uno quiera hacer. Uno puede preguntarse, por ejemplo, eh, aquí a propósito de un trabajo que estoy guiando, uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿existe entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres para las habilidades en matemáticas? O sea, el factor género es un factor que define la habilidad matemática. Esta es una pregunta que uno puede hacerse, y esta pregunta, es que es una pregunta grande, me lleva o me puede llevar a definir un proceso de investigación formal. Ahora, yo puedo generar otra pregunta, que es una pregunta no tan grande como esa, que puede ser perfectamente, por ejemplo, el cálculo. ¿Cómo puedo enseñar cálculo? Puede ser cómo eh, los jóvenes pueden aprender cálculo. Cálculo eh, diferencial, sí. No, integral. Ahí. No, el diferencial es el que está entrando en las nuevas bases curriculares. Diferencial. Ahí. Entonces, esta es una pregunta más pequeña, por cierto, que está acá. eh, y que puede dar origen a un proceso de investigación formal. O sea, son los jóvenes y lo que necesitan para poder aprender cálculo diferencial. Y el cálculo diferencial está entrando en las mallas nuevas con conceptos límite y derivada. No sé si integral, pero por lo menos límite y derivada. O bien puedo hacer una cosa más específica, o sea, yo puedo decir, esto lo puedo hacer en una pregunta así como bien en general. Y esta misma pregunta yo la puedo formular, pero en relación a un liceo, el liceo número, eh, eh, el liceo número 7 de niñas, por ejemplo. Entonces, la pregunta pues es, ¿cómo puedo hacer que los jóvenes del liceo número 7 de niñas aprendan cálculo diferencial? Y ahí la pregunta la hice más pequeña porque reduje el ámbito. Y esto también me da inicio a un proceso de investigación formal. Entonces, la base de todo proceso de investigación es la pregunta. La pregunta, una gran pregunta, con la cual yo parto, y que esa pregunta nace a raíz, como decíamos, de una necesidad de resolver algo concreto como esto, o nace a raíz de la curiosidad, que está un poco más en la línea de esta otra pregunta, que más bien curiosidad. Esta otra de acá está más bien esta pregunta está más bien en el ámbito de la necesidad.
Y yo a partir de la necesidad y la curiosidad en un tema, un tema en particular, o un ámbito, si ustedes quieren mejor, un ámbito en especial, yo me formulo. Cuando digo ámbito, por ejemplo, en el caso de acá, el ámbito es el género y la habilidad en la matemática. El ámbito de acá es la educación de cálculo diferencial, y que es el mismo ámbito de acá. Entonces, yo defino primero esto, el tema, el ámbito, y me formulo una pregunta respecto de eso, una gran pregunta. Y eso desata un proceso de investigación formal y que puede terminar y que genera, por cierto, en su concreción un conocimiento teórico o un conocimiento práctico. Yo puedo descubrir, por ejemplo, que a través de a través de la metodología colaborativa, me resulta mejor el aprendizaje de los niños y las niñas en el cálculo diferencial. Y eso es un conocimiento práctico porque después lo voy a replicar, lo voy a transformar en una práctica. O también puedo descubrir que no existe ninguna diferencia en términos de género respecto de las habilidades para estudiar matemáticas. Y eso es un conocimiento también, es un conocimiento más general. No tiene una aplicación práctica en concreto, pero sí esto me aporta un conocimiento más general. Entonces, todo proceso investigativo nace de una pregunta en un ámbito en particular. Y bueno, que el producto es conocimiento, ¿no es cierto? Que en la medida que se va acumulando, o sea, yo voy teniendo muchos, ¿cómo podríamos decirle? Muchos eslabones, mucha evidencia, mucho conocimiento acumulado, puedo generar una estructuración de ese conocimiento, lo puedo ordenar y construyo una teoría. Entonces, de la investigación, ¿no es cierto? O de los procesos investigativos, en la investigación, ¿no es cierto? Yo genero conocimiento, del conocimiento o de la acumulación de conocimiento yo lo puedo ordenar y genero una estructura, y esa estructura puede derivar finalmente en una teoría. Y una teoría es un conjunto de conocimientos que están ordenados, ¿no? Ordenados normalmente en axiomas, ¿no? Y después en leyes, ¿no? O corolarios, si ustedes quieren, ¿no? Para usar un lenguaje como más común para ustedes. Pero que en la matemática se da esta estructuración, que es una estructuración, por cierto, lógica. Toda teoría tiene una estructuración lógica, que arranca de axiomas o de principios, ¿no es cierto? Que son verdades que no se demuestran, así de simple, se aceptan como válidas y que derivan a través de razonamiento en corolarios o leyes, ¿no es cierto?, que también son verdades, pero que estas sí que tienen que demostrarse, que se demuestran, ¿no? En la misma estructura. O sea, están en una categoría inferior a los principios. O sea, el principio es desde donde se parte, que en matemáticas se llaman axiomas, y del principio se derivan distintas leyes o distintas articulaciones que, que son verdades también, pero que se demuestran, o sea, se contienen dentro de la misma teoría, y por cierto que no pueden violar los principios. Bueno, en todo caso, así se hace la construcción, se va haciendo finalmente la acumulación de conocimientos, va dando paso a la teoría. Ahora, todo esto para formar algo que nosotros, de lo que nosotros hemos oído hablar muchas veces, la ciencia. La ciencia es, pues, finalmente, si el conjunto de conocimientos ordenados da paso a las teorías, ¿no es cierto? No sé, las teorías construyen lo que nosotros conocemos como la ciencia. Y de ciencia nosotros podemos hablar de un montón de cosas, de cuestiones que se les da la característica de ciencia. Eh, Ahora, la pregunta que uno puede formularse acá es, ¿qué es la ciencia? Eh,
Y aquí vamos a hacer ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Yo quiero que ustedes me digan. Aquí los quiero escuchar hablar. Si yo les pregunto es esto, ¿qué es la ciencia? ¿O cómo ustedes entienden la ciencia? ¿Por dónde me responden? A ver quién se atreve. No necesariamente vamos a encontrar una respuesta única, pero ¿qué opinan ustedes? Si yo les pregunto, ¿qué es la ciencia para ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? O otra pregunta, la matemática. ¿Es ciencia? Ahí. ¿Qué me dicen? Puede ser como el conjunto de lo que se ha investigado hasta el momento, ya sea Ya, ciencias sociales, la investigación de la sociedad, ciencias naturales, ya. etcétera. O sea, tú dices algo Entonces, así en este como, caso, sí, entonces te escucho. no, iba a decir que en este caso la matemática sí sería ciencia porque se ha realizado una investigación de todo lo que la compone, números, O sea, puede etcétera. ser algo así como que es una acumulación de conocimiento, por ahí va. Sí, sí. Ok. La astrología es ciencia, pregunto concretamente. Bien derecho. Astrología, ¿es ciencia? Según yo, no, Pero, ¿y por qué no? Aquí todos tenemos derecho a porque opinar. carece, ¿Ya? ¿Carece de qué? porque carece de un método de comprobación. Exactamente. Al parecer la ciencia, y ya lo vimos por ahí, es una disciplina que tiene su método. Dijimos por ahí que la acumulación de conocimiento debe ser metódico. O sea, la ciencia, para que sea considerada ciencia, debe tener un método. ¿Y cómo se llama el método de la ciencia? Esto es Método científico. exactamente el método científico. O sea, el método de la ciencia es el método científico. Científico. ¿Cómo se aplica el método científico en la matemática? ¿Se acuerdan del método científico, no? En que el método científico lo que hace es levantar una hipótesis, evaluar las consecuencias de la hipótesis, medir esas consecuencias y contrastar. Contrastar si en la medición se cumple o no se cumple la hipótesis. ¿Eso funciona en la matemática? ¿La matemática funciona con hipótesis? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro, la De hecho, matemática. Sí. para las demostraciones se basan en hipótesis y Exactamente, comprobación de. exactamente. Ahí por ahí tenemos. Por eso la matemática es una ciencia, porque tiene un método. ¿Y qué método tiene? El método de la ciencia. La astrología no, ¿por qué? Porque no tiene método, no tiene el método de la ciencia. Y es fundamental en todo esto, en todo caso, en la ciencia, eh, digamos, hay una distinción que es muy importante, que es la contrastación. La matemática hace su propia contrastación. O sea, la matemática es como que se soporta a sí misma, ¿no? A sí misma. O sea, la demostración o la contrastación de la matemática está dentro de la matemática. En cambio, en el caso de la física, la contrastación de la física no está dentro de la física, sino que está en la naturaleza. Ahí hay una diferencia del punto de vista de por dónde se contrasta. Y eso hace también una diferencia entre dos ciencias, como son por un lado la matemática y por otro lado la física. Y ahí hay una diferenciación que hay un autor que la hace y que sirve como para, eh, sirve como se llama, para distinguir una cosa de la otra.
Bueno, entonces ya tenemos claro, o ya más o menos manejamos un significado común de lo que se considera científico. Eh, ah, Aquí siempre me surge la duda de qué es lo que están viendo. Vamos aquí y acá. Ahí. Están viendo la pantalla completa del PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, la ciencia, aquí en esta lámina uno puede ver, por ejemplo, distintas figuras que podrían representar alguna rama de la ciencia. Aquí esto de acá está simbolizando toda la ciencia natural, la química, la biología, la física, etcétera. Esto de acá está más bien por el lado de las ciencias sociales. ¿Ustedes cuál es la ciencia social más importante que ustedes conocen? Eh, si yo les digo, nómbrenme una ciencia social, ¿cuál se les viene a la cabeza? Psicología. La psicología, ya puede ser. Sociología. La sociología. Eh, la historia también, sí. La historia. Pero yo de todas esas, yo diría que la sociología y la antropología son las que, a mi entender, mejor conversan con esta definición de lo científico. Para la psicología uno podría decir que es como más, no sé si una ciencia o una disciplina, no sé. Eh, y la historia también porque tiene características de ciencia, sí, puede ser. Pero en todo caso, sin duda, a mi entender, la sociología y la antropología son o tienen todas las condiciones para que se definen por dentro de lo científico. Bueno, acá tenemos la cartografía, bueno, aquí hay un poco de historia, la química, la física, en fin, ahí tenemos distintos tipos de disciplinas científicas. Nosotros en educación, por cierto, estamos acá, dentro de lo que es la ciencia social. Y la educación, hay gente que habla sobre las ciencias de la educación. Yo no estoy muy seguro de esa calificación. Yo creo que más bien la educación toma cosas, elementos de distintas áreas. Eh, Toma muchos elementos de la antropología para su desarrollo, toma elementos de la sociología, toma elementos de la psicología y ahora últimamente está tomando elementos de la biología a través de las neurociencias. Entonces la educación tiene distintas fuentes de información. Bueno, en todo caso, la ciencia para la RAE es un conjunto de conocimientos, es una acumulación de conocimientos que son sistemáticamente estructurados y desde los cuales se deducen principios y leyes generales. Para Bunge, Mario Bunge, que es un autor argentino que tiene un texto que yo se lo voy a pasar para que lo vean, y del cual vamos a hacer algún control de lectura por ahí. Mario Bunge es un filósofo de la ciencia argentino que tiene un texto clásico que se llama La ciencia, su método y su filosofía, en donde hace como la primera y hace una muy potente definición de lo científico y una bien potente clasificación de la ciencia. Entonces, Bunge dice que la ciencia es un proceso de construcción de un mundo artificial, ¿no es cierto? Donde es posible hacer caracterizaciones como conocimientos racionales, sistemáticos, exactos, verificables y fiables. Ahora, esto de mundo artificial tiene una explicación bastante clara, porque la ciencia, en general, todo el conocimiento científico, actúa en base a modelos. Eh, me corrí el conocimiento científico en general, para afirmar esto del mundo artificial, actúa en base a modelos. Eh, a ver, voy a ocupar de nuevo la pizarra porque esta idea me parece que es muy importante. Entonces, lo que nos dice Bunge es que la ciencia, en el fondo, la ciencia, lo que persigue es que también podríamos decirlo, es un proceso de comprensión, ¿no? De algún fenómeno en particular. Y el problema es que este fenómeno, los fenómenos, aquí lo voy a poner de algún fenómeno,
El problema es que este proceso de comprensión implica lidiar con muchas variables, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a lidiar con muchas variables, este proceso de comprensión se hace un poco más confuso, más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia crea modelos, o sea, crea un modelo, en donde se genera un proceso de aislamiento. O sea, nosotros aislamos un fenómeno, ¿no? Y lo estudiamos. Esto es típico de la ciencia, esta forma de actuar. Por eso es que Bunge habla de esto de la construcción de un mundo artificial. O sea, lo que en el fondo Bunge está diciendo es que la ciencia actúa siempre en la idea del laboratorio. Laboratorio. Entendiendo, y esto no es como peyorativo, sino entendiendo como el laboratorio un lugar donde se trata de estudiar un fenómeno, pero aislándolo del resto de su entorno, de tal manera que sea más simple poder estudiar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en educación. Vamos a abordar un poco en educación, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar en el aprendizaje, que es un fenómeno muy, muy complejo. Y el aprendizaje como fenómeno complejo tiene muchas y diversas variables. O sea, tenemos variables que pueden ser sociales, tenemos variables que pueden ser familiares, pues tenemos variables que pueden ser, eh, eh, digamos, personales, o sea, de la estructura de la personalidad personales, o incluso también, ¿cómo se llama?, de salud, ¿no es cierto? Variables que tengan que ver con la salud de las personas, de la organización, o sea, variables que tienen que ver con la escuela, y qué sé yo, no sé qué más, de la organización de la escuela, o variables que tengan que ver con la sociedad en su conjunto, o con un orden social más bien, un orden social, y así un montón de cosas más. O sea, el solo hecho del aprendizaje, uno puede decir, ¿por qué estos niños no aprenden? Y ahí uno puede empezar a elaborar hipótesis. Uno puede decir, bueno, porque las condiciones sociales de ese niño no se lo permiten. Y otro puede decir, bueno, porque las condiciones familiares de ese niño no se lo permiten. Tiene una familia disfuncional, tiene que salir a trabajar, le pegan todos los días, no tiene un lugar donde poder concentrarse, bla, bla, bla. Cuestiones de tipo personal, bueno, este niño tiene una estructura de personalidad de este tipo, tiene algún problema cognitivo, tiene alguna, eh, ¿cómo se llaman algunas de estas condiciones, como ser un niño con algún grado de autismo, o bien tiene problemas de dislexia, o qué sé yo, problemas personales en ese ámbito. O también problemas de salud, porque este niño, no sé, pues tiene daltonismo, o porque este niño, no sé, pues tiene, no sé, un problema cardíaco, o problema metabólico, o lo que sea. De la organización, donde, bueno, los niños aprenden porque la escuela no tiene la suficiente herramienta, porque no genera buenos climas, porque tiene mala convivencia, porque los profesores son mal pagados, porque un montón de cosas que pueden estar en relación con la organización. O el orden social, bueno, los niños no aprenden porque el sistema educativo en donde está inmersa la escuela y donde están inmersos los niños es un sistema educativo que no promueve, qué sé yo, no promueve la imaginación, no promueve la libertad, no promueve, qué sé yo, la creatividad o cualquier cosa. Entonces, este solo hecho del aprendizaje es una cosa muy, muy, muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder entender, vamos a decir, bueno, pero vamos a abordar el aprendizaje desde un ámbito. ¿Cuál ámbito? El ámbito de lo familiar. Nos vamos a concentrar ahí. Entonces, aislamos el aprendizaje y lo estudiamos solo en relación al ámbito familiar. O agarramos el aprendizaje y nos concentramos en la organización. Entonces, lo vemos en la organización. Entonces, aquí empezamos a generar modelos. Decimos, bueno, una organización que se comporta de la manera A tiene un nivel de aprendizaje, tiene cierto nivel.
la organización que tiene se comporta de la manera B tiene un nivel prima del aprendizaje. Y la que se comporta la organización que se comporta de la manera C tiene un nivel 2' para el aprendizaje. Entonces aquí establecemos una vinculación, si es que es posible establecer, pero tratamos de establecerla, pero olvidándonos y aislando el fenómeno del aprendizaje de lo social, de lo familiar, de lo personal y todos los otros elementos que estábamos viendo. O sea, para poder hacer algo, en definitiva, para poder comprender el fenómeno, lo enfocamos desde una perspectiva que nos hace olvidarnos de las otras perspectivas o dejarlas congeladas, de tal manera que trabajamos aquí. Entonces aquí uno puede encontrar ciertas cosas, las puede encontrar y puede establecer algún nivel de conocimiento que puede ser útil para el resto. Esto que parece tan extraño y que uno dice en ciencias sociales, pero bueno, ocurre así porque las ciencias sociales son muy complejas, también ocurre en las ciencias naturales, en las ciencias naturales también. Cuando ustedes, por ejemplo, estudiaron física en el colegio, seguramente ustedes lo hicieron, les dijeron, mire, si yo tengo un cuerpo acá, ¿no es cierto? Y si tengo una fuerza que lo tira por aquí, otra fuerza que lo tira por allá, una fuerza por aquí y otra fuerza por allá, esto va a tener como resultado que el cuerpo se va a mover de esa manera para allá con, no sé, una aceleración igual a 4, por decir algo. Entonces uno dice, ah, mira qué bien, aquí encontramos una fórmula de calcular y todo lo demás, pero cuando uno lo lleva a la práctica se encuentra, cuando lo mide, se encuentra que la aceleración no tiene que ver con 4, sino que la aceleración va 2. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo es esta cuestión? Y aquí uno dice, no, lo que pasa es que aquí nosotros hicimos un ejercicio de idealización, porque no incorporamos una cuestión que es muy importante que se llama, por ejemplo, el rosa. No, porque el rosa es una cuestión un poco compleja que que para los efectos de ir comprendiendo los fenómenos uno lo va sustituyendo o no lo va considerando. Ah, perfecto. O cuando uno estudia, por ejemplo, los fluidos, uno dice, mire, y si usted tiene un tubo por aquí y por aquí circula un fluido para allá, ¿no es cierto? Entonces la velocidad del fluido tiene que ver con la densidad, tiene que ver con el área y construimos una ecuación y bla, 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 bla. Pero después decimos que esto, y después vamos a medir y todo, y nos encontramos que las cosas no son así. Ah, no, entonces es que nosotros decimos que lo que pasa es que aquí generamos un modelo, en donde aislamos ciertas variables. ¿Cuál variable aisló? Por ejemplo, la viscosidad. No, la viscosidad en este modelo no está incorporado, porque si lo incorporamos se transforma en un modelo mucho más complejo. Entonces, en la explicación, y este modelo nos sirve o no nos sirve, entonces sí nos sirve porque es una buena aproximación. La física funciona en base a aproximaciones, muchas aproximaciones, en donde construimos conocimiento en sistemas que muchas veces son sistemas ideales, que poco y nada tienen que ver con la realidad, pero que igual nos sirve para comprender la realidad desde cierto punto de vista. Entonces, y con esto quiero reafirmar la idea de Bunge. La idea de Bunge, la ciencia, ¿no es cierto?, hace todo lo que ustedes dijeron, pero también la ciencia crea modelos, ¿no?, que son modelos teóricos, que en el fondo son una suerte de simplificación de la realidad, simplificación de los fenómenos. ¿Para qué? Bueno, para poder hacerlo comprensible. Y de ahí, en una suerte, si ustedes quieren, en una suerte de aproximación sucesiva, podemos podemos ir aumentando nuestro conocimiento, podemos ir profundizando el conocimiento en definitiva. Así opera la ciencia y así operan en general todas las ciencias. En la mirada, por cierto, y aquí insisto en esto, en la mirada y la perspectiva de Bunge. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esto? Acá está. Bueno, entonces ahí, eso es la mirada de Mario Bunge. Bueno, Bunge hace una clasificación de las ciencias según su objeto de estudio. La clasificación que hace Bunge es en ciencia formal y ciencia fáctica. ¿Cuáles son las ciencias formales y ciencias fácticas? Bueno, en la ciencia formal está la filosofía y la matemática, fundamentalmente. Y las ciencias fácticas están el resto de las ciencias naturales y qué sé yo. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta distinción? Es el objeto de estudio. La matemática tiene su propio objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la matemática? ¿Qué estudia la matemática? Porque si yo les digo qué estudia la biología, a ver, partamos por eso. ¿Qué estudia la biología? ¿Qué me dicen ustedes?
Ya que dijimos que la matemática era ciencia. A ver, ¿quién me dice que estudia la biología? El cuerpo humano. Es un ámbito de estudio de la biología. ¿Qué otra cosa estudia la biología? Los seres vivos. En general los seres vivos, sí. Por eso es una definición un poco más grande. En general la biología se preocupa de los seres vivos, sean seres que tengan, digamos, sean, ¿cuál es la clasificación? Sean del reino animal, del reino vegetal, o los microbios, los protozoos, o lo que sea. De eso se preocupa la biología. La física, ¿de qué se preocupa? ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? Nadie sabe cuál es el objeto de estudio de la física. No me pueden hacer esto. ¿Fenómenos físicos? ¿Perdón? ¿Fenómenos físicos? Fenómenos físicos. La física estudia fenómenos físicos. Sí, claro, pero es un poco redundante. Pues siguiente pregunta, bueno, ¿cuáles son los fenómenos físicos? Porque los seres vivos son fenómenos físicos. Pero en general yo diría que la física estudia todo lo que se mueva, en definitiva. Es donde hay... Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿podría ser el estudio de los fenómenos naturales ¿De la física? que se puedan representar, sí, físicamente? Así es, exactamente. Yo creo que por ahí es una afirmación que me parece que se acerca bastante a lo que es la física. Y los fenómenos naturales en el orden macroscópico y en el orden microscópico. Bueno, y así, pues, si uno dice, bueno, y la sociología, ¿qué estudia la sociología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? ¿Ah? ¿Cuál será el objeto de estudio de la sociología? Un hecho social. Los hechos sociales, exactamente. Los hechos sociales y la sociedad en general. Bueno, ya sí podemos seguir. ¿Y la matemática? ¿Cuál es el objeto de estudio de la matemática? Porque ya estamos de acuerdo en que la matemática es una ciencia. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia? ¿Qué estudia la matemática? O sea, perdón, ¿cuál es el objeto de estudio de la matemática? Esa es la pregunta. El razonamiento lógico. Yo diría que más bien el razonamiento lógico es una herramienta de la matemática. La lógica es una herramienta. Porque la matemática no determina, por ejemplo, qué es lógico o qué no es lógico. O sea, sí, lo puede determinar, si cumple cierta estructura. Pero la matemática nos sirve para medir si un razonamiento es más lógico que otro. No necesariamente sirve. ¿Tiene o no tiene objeto de estudio la matemática? Profe, ¿podría ser el estudio del espacio y como las relaciones que va encontrando entre objetos? Pero eso lo hace la física. No, pero como patrones numéricos, Ya. cosas así, O el sea, estudio de los Profe. objetos. sí, o sea, cómo funciona la matemática para construir la construcción de esos patrones, pues puede ser una cosa así. Claro, algo así. Ya, sí, por ahí nos vamos acercando. Yo creo que un poco más cercano. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Así es que como delante usted dijo que la matemática se sostenía a sí misma, Sí. entonces bajo esa misma lógica significaría que estudiaría fenómenos netamente matemáticos. Exactamente. Esa es la definición que hace Bunge. ¿Cuál es el objeto de estudio de la matemática? La propia matemática. La matemática tiene su objeto de estudio que es sí misma. Por eso hace la distinción Bunge entre las ciencias fácticas y las ciencias formales. La matemática es una ciencia formal para Bunge, al igual que la filosofía. La filosofía se estudia a sí misma. Porque la filosofía se define como el estudio del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Todo. ¿Y dónde está el conocimiento? En la filosofía. Entonces la filosofía se estudia a sí misma. Y la matemática también se estudia a sí misma. La matemática crea matemática por crear matemática, no porque responda a alguna necesidad de ninguna especie. ¿Cuál es la necesidad? Simplemente crear matemática, punto, no hay otra. Ahora, en cambio, las ciencias fácticas tienen su propio objeto de estudio que está fuera de la propia disciplina. En el caso de la física estudia los fenómenos de la naturaleza en general. La biología, los seres vivos. La química, las reacciones químicas entre los seres vivos. La sociología estudia la sociedad en su conjunto, los hechos sociales. La antropología, la cultura, el desarrollo de la cultura.
Entonces, cada uno de esos grupos o cada uno de esas disciplinas o de esas ciencias tiene un objeto de estudio que está fuera de la propia disciplina. En cambio, la matemática y la filosofía, el objeto de estudio está dentro de la propia disciplina. Entonces, esa es la clasificación que hace Bunge. De tal manera que dentro de las ciencias fácticas, Bunge también distingue dos grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales, bueno, aquí están las que estamos mencionando, y las sociales, aquí están la sociología, la antropología, la historiografía. Dentro de las ciencias formales está la matemática, con todos estos objetos de estudio. La matemática, el álgebra, el análisis, la geometría, la topología, qué sé yo. Y la filosofía tiene todo esto, ¿cómo se llama? Estos objetos de estudio. Entonces, Bunge hace esa distinción. En general, que la ciencia formal es cerrada en sí misma, es su propio objeto de estudio, y parte de los axiomas, y luego a partir de teoremas que se pueden demostrar, o se tienen que demostrar, establece distintos conjuntos de propiedades. Y utiliza como herramienta el razonamiento lógico a través de las demostraciones. Las ciencias fácticas parten de hechos y que se pueden resolver con datos empíricos. Trasciende los hechos, o sea, va más allá de lo que está observando, y es analítica, ¿no? Estudia hechos de a uno, construye desde abajo hacia arriba, a partir de la reunión de muchos hechos, va construyendo regularidades y ahí va construyendo teoría. La ciencia fáctica es especializada porque tiene su objeto de estudio, esto también lo dice Bunge, tiene su objeto de estudio muy concreto, muy definido y muy preciso. Y es metódica porque usa un método. ¿Y cuál es el método? El método científico. O sea, el método de la ciencia, por cierto, es el método científico. Y en las ciencias fácticas, el conocimiento que adquiere es claro y preciso. No debería representar ambigüedades en relación al conocimiento común y corriente, por cierto. Bueno, aquí hay un conjunto de propiedades que Bunge le asigna a las ciencias fácticas, que son propiedades que son muy relevantes. Ahora, en cuanto a las ciencias sociales, acá tenemos distintas ciencias sociales, que podemos llamarlas a través de disciplinas y cuáles son sus distintos objetos de estudio. En el caso de la pedagogía, entonces podemos decir que la pedagogía es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje formales que ocurren en distintos entornos, especialmente dentro de las escuelas, y en tanto que son las instituciones donde la educación se desarrolla y se transmite. Esto es importante, ¿eh? En la pedagogía asumimos como que el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos importa y que nos interesa es aquel proceso formal que se desarrolla dentro de las instituciones escolares. Nosotros estamos aprendiendo permanentemente y aprendemos de distintas maneras y en distintas instancias. Algunas son formales, como la escuela, y otras son informales o como otros entornos, como por ejemplo redes sociales. La pedagogía se ocupa de lo primero, de lo que ocurre en lo formal, ¿no? Profe, Sí, adelante, por favor. tengo una pregunta que generalmente se ha hecho en varios cursos, Dale. que es como, ¿en cuál de las ciencias estaríamos nosotros como profes de matemáticas si tenemos la disciplina tanto pedagógica como matemática? ¿Ya? Entonces, esa es mi ¿Ya? pregunta. ¿En qué lugar estamos ubicados nosotros como profesores de matemáticas? A ver, ¿quién me está hablando? Espérate que no estoy mirando. Constanza. Ya, Constanza. Mira, tu pregunta es muy pertinente y muy buena. Te hago una pregunta a Constanza. En 5 años, no, a ver, en 5 años más, ¿en qué vas a ser especialista? ¿En cómo te estás proyectando? Digamos, en coherencia con lo que tú estás estudiando. ¿Cuál va a ser tu especialidad? ¿En qué vas a ser especialista, Constanza? En la disciplina de la pedagogía, en este caso la matemática. O sea, tú vas a ser especialista en matemáticas. ¿Eso es? Sí, pero también tengo otra parte pedagógica, entonces siento que responder esa pregunta igual cae en la misma disyuntiva. No, pero es que lo que pasa, Constanza, es que tú te vas a dedicar más a enseñar que a aprender, a desarrollar la matemática. Es decir,
esta es mi respuesta, o sea, puede que alguien esté en desacuerdo con esto, pero mi respuesta es que lo que nosotros hacemos como profes, digamos, en nuestra especialización tiene que ver con lo social, tiene que ver con la capacidad de que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Ahora, eso y lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan depende de lo que nosotros nos hemos formado, nos hemos especializado un poco, que en este caso es la matemática, en mi caso es la física, o también en mi caso es enseñar a cómo enseñar o algo por el estilo. Entonces, pero mi respuesta ante la disyuntiva que tú planteas es que es bastante, por lo menos para mí, bastante claro. O sea, nosotros somos cientistas, o sea, tenemos la disciplina de lo social, porque la educación es un fenómeno social. Tú cuando estás en una escuela, tú te vas a enfrentar a un montón de situaciones que escapan con creces a la matemática. Te vas a enfrentar con un grupo de estudiantes, te vas a enfrentar con la necesidad de hacer cosas para que el aula funcione como adecuadamente para que se produzca el aprendizaje. Vas a tener que desarrollar estrategias de enseñanza, vas a tener que desarrollar estrategias de evaluación de los aprendizajes, vas a tener que, digamos, hacer acciones de articulación con otras disciplinas para mejorar los aprendizajes. Vas a tener que preocuparte de aprendizajes que la escuela o el sistema define como aprendizajes que son transversales, que tienen que ver con habilidades, con ciertas habilidades, con ciertas competencias. Vas a tener que lidiar con los conflictos que haya en el aula. En fin, y que todas esas cosas, todas influyen en el aprendizaje. Entonces, tu mayor atención en tu ejercicio profesional va a estar ahí. Y la matemática va a pasar a un segundo plano. La matemática va a ser como la excusa para todo eso, ¿no? Entonces, yo diría que tú al final, a la larga, vas a ser un especialista en educación, más que un especialista en matemática. Además que lo que tú aprendes en matemática como de la especialidad es una parte bien pequeña de la matemática en general. O sea, tú es lo mismo que yo estudié cuando yo estudié física. Yo me preparé en física, pero no tengo, hay muchas cosas de física que yo nunca las he estudiado. No soy especialista en física, yo no tengo, por ejemplo, de mecánica cuántica relativista. Yo no soy especialista, tengo algunas nociones, pero no soy especialista. Yo más bien me especialicé en cómo enseñar matemáticas. No sé si me entiende. Esa es mi aproximación al tema, Constanza, entendiendo que pueden haber distintas respuestas, pero en lo que yo creo formalmente es que ustedes van a ser especialistas en educación. Y esa es esa va a ser la mayor inversión de energía, salvo que tú te dediques a otra cosa, salvo que tú, digamos, después de que termines la universidad, el pregrado te dedicas a hacer un posgrado en matemáticas y derivas a la investigación en matemáticas y ahí es otra historia. Pero pensando en que tú vas a terminar tu pregrado y vas a trabajar en una escuela, entonces tú, indudablemente, a mi juicio, tu especialización va a ir por el lado de la ciencia humana, más que por el lado de la matemática. Eso, Constanza, no sé si responde un poco tu inquietud. Sí, profe, gracias. Bueno, ahora como te digo, puede que hayan personas que estén en desacuerdo conmigo, por cierto que sí. Eh, por cierto que sí. Bueno, lo vamos a dejar acá por hoy día, nos pilló la hora. Entonces, mañana vamos a seguir conversando respecto de esto.